Bueno, yo creo que comenzamos. Buenos días a todos. Gracias por participar en nuestra segunda masterclass del INRI Academy. Aprovecho para compartir mi pantalla y contarles un poquito para las personas que nuevamente se han conectado con nosotros y que probablemente no estuvieron en la clase anterior, y contarles rápidamente de qué se trata el INRI Academy, qué pretendemos con el INRI Academy. Primero, el INRI Academy es el sistema de formación continua en tecnologías digitales. Bueno, y para los que no me conocen, yo soy Nayat Sánchez, la directora del Centro de Investigación de INRIA en Chile, y desde el año pasado, pues lanzamos, digamos, esta iniciativa del INRIA Academy que ahora hacemos, en el fondo, traemos aquí, digamos, también de manera online a partir de estas masterclasses. Entonces, la idea, en el fondo, del INRIA Academy es dominar el mundo digital, es la propuesta de INRIA para intentar dominar el mundo digital y las tecnologías digitales, y en el fondo, para partir de esta propuesta, intentar acompañar a las empresas y también a la sociedad en general en todo su proceso de transformación digital. Entonces, para esto es que nosotros proponemos, INRIA propone entonces formaciones en tecnologías digitales también, usando en particular los software que son open source, que son creados y también desarrollados por INRIA. Esto tiene claramente el sentido de intentar democratizar el acceso a la educación y a las tecnologías digitales, y sobre todo en acelerar, digamos, estos procesos también de transformación digital. Para quienes nos acompañan y no nos conocen, bueno, INRIA está en Chile desde 2012, y bueno, ahora mismo tenemos más de 1.500 referencias de los software que han sido desarrollados por INRIA, y que representan en el fondo todo este patrimonio tecnológico que tenemos grande y que queremos poner, digamos, también a disposición de los desarrolladores, pero también a través de las empresas, y que a partir de esto se acelere, digamos, un poco la apropiación de las tecnologías y que se acelere entonces el acceso también a las tecnologías. Entonces aquí proponemos formaciones de software que son muy variados. La semana pasada tuvimos, digamos, a partir de este catálogo tuvimos entonces la masterclass de repensar la programación y concepción orientada a objetos, y lo dio Estefan Ducas con el software Faro. Vamos a tener también, bueno, esta de hoy de COC, vamos a tener también de Scikit-Learn, de Riot y también de SOFA. Entonces la idea es que con estos 5 masterclasses que van a ocurrir ahora en el transcurso de agosto y también de septiembre, es que ustedes se puedan apropiar y cogerle, digamos, el sabor a cada uno, digamos, estos software y a todas las oportunidades que estos les brindan. Entonces, bueno, en la segunda, esta masterclass, tengo además el honor de presentar a Yves Berthaud, que nos va a presentar el masterclass Algoritmos y Pruebas Simples en COC. Y es un colega, director de investigación de INRIA en Sofía Antipolis. Bueno, lleva muchos años investigando y especializado además en pruebas de teoría de tipos. Ha estudiado sucesivamente las propiedades de los lenguajes de programación, la la geometría algorítmica, los cálculos matemáticos, y la interacción está entre la prueba formal y el cálculo formal algebraico. Escribió junto con Pierre Casteran el primer libro sobre el sistema COC, que se publicó en el año 2004, y ha participado de muchos resultados, los más notables obtenidos con el sistema COC, como por ejemplo el compilador COMCERT y la prueba verificada por computadora del teorema O'Dorder. Además recibió el premio de la ACM Software System en 2013 como uno de los principales contribuyentes del sistema COC, junto con otros también investigadores. Entonces, muchas gracias, Yves, por tu participación, por acceder a dar esta clase, masterclass
para todos los que nos acompañan en Chile. Aprovecho para recordarles que esta masterclass va a ser traducida simultáneamente al español. En la barra de herramientas del Zoom van a tener la opción para elegir el idioma. Quien la quiera escuchar directamente en el francés lo puede hacer, y quien quiera escuchar entonces la traducción simultánea al español lo puede hacer también, ¿vale? Entonces, bueno, pues les agradezco a todos y le dejo entonces ahí el botón para que pueda comenzar su masterclass. Ok. Bonjour tout le monde. Je vais montrer les transparents. Bonjour, c'est la première fois que je fais ce cours, donc je vais avoir quelques hésitations, mais n'hésitez pas à me poser des questions par le biais de Amanda, si vous trouvez que ce n'est pas très clair. L'objectif de ce cours est de montrer comment on peut utiliser... Tengan algunas dudas, pueden mandar las preguntas. Lo que vamos a ver hoy es, al utilizar Coq, vamos a ver cómo entonces cambiar o evitar los errores en informática en los programas. Las personas que utilizan Coq lo usan para diversos tipos de usos, pero yo me voy a concentrar esencialmente en el punto de vista del ingeniero que quiere desarrollar un programa evitando los errores de programación. Para esto voy a concentrarme, en esta clase me voy a concentrar esencialmente en dos tipos de errores que me van a permitir introducir las características del lenguaje que ofrece Coq y cómo podremos poner esto en marcha, explorarlo y finalmente construir pedazos de programas que serán de una calidad mejor y con, digamos, posibilidades de errores muy remotas. Los dos tipos de errores en los que me voy a concentrar son los que vienen de los punteros, esencialmente cuando estamos manejando árboles, patrones de árbol, y luego me voy a concentrar en los errores de vectores. El primer punto en el que me gustaría concentrarme es el de la construcción de patrones de árbol que son utilizados en muchas ocasiones en informática, por ejemplo, cuando queremos organizar cosas en una biblioteca o incluso programas cuando se los damos a un compilador para que los procese. Lo primero que el procesador hace es analizar estos programas con patrones de árbol. Y si imaginamos que muchos programas trabajan con tablas de números, estos se pueden presentar como patrones de árbol. Lo que usamos entonces son listas. Este sería entonces un patrón de árbol, y cuando vemos este dibujo en detalle vemos dos casos posibles. O estamos en una hoja, lo que representé con una casita roja, o en un nodo binario. Entonces me intereso entonces en una estructura de árbol binario. Y aquí lo representé con una cajita azul. Los problemas de errores que pueden ocurrir en los programas están relacionados con el hecho de que podemos, por error, manipular un tipo de árbol como aplicar en un tipo de árbol operaciones que se aplican a otro tipo de árbol. Voy a mostrarles un ejemplo de programa después sobre esto, y para hacer un poco
más específico. Voy a intentar recordar cómo estos árboles son representados en la memoria. La memoria es una lista de números y en la memoria vamos a utilizarla entonces para definir cuál es el nudo que estamos manipulando. Es el caso entonces de lo que puse en rojo y en azul para recordar los colores que había utilizado en el árbol. Y otras casillas contienen entonces un número que hace referencia a otro lugar en la tabla. Y son las casillas que representé con flechitas. No sé si están viendo el puntero, si lo muevo en ventana. En otras casillas de memoria vamos a poner directamente los números que queremos utilizar, que en este caso son 42, 57 y 25, y aparecen directamente en la memoria. Si observamos de forma más detallada cómo ocurre esto, vamos a darnos cuenta de que el computador ve solamente números. En algunos lugares hay algunos números que estaban en casillas que no son realmente utilizadas. Por ejemplo, 127, 314, 141 son números que están ahí solamente porque la memoria está organizada de cierta forma, pero hay lugares que no vamos a utilizar. Y para otros números hay números entonces que son utilizados para referencias y otros por su valor inmediato. Es aquí que nos damos cuenta que es bastante fácil equivocarse en la forma de utilizar estos distintos datos. Y es aquí donde pueden originarse errores en la manipulación de los contadores en los programas. Para avanzar un poco, vamos a ver un programa en un lenguaje tradicional. Aquí tomé la síntesis del lenguaje C, pero podríamos tomar plus o ya. De forma global, entonces, este es un programa que recorre uno de estos árboles que mostré en la pantalla, y lo que quiero mostrar aquí es la forma de atravesar el árbol para recuperar todos los datos. Imaginemos entonces que queremos un árbol que suma todos los valores. Lo que mostré aquí con los colores, entonces con el azul y el rojo, es lo que ocurre en cada uno de los casos. Después de haber hecho un test, una prueba en la línea 2, en la prueba entonces vemos si estamos manipulando un nudo de un tipo o de otro tipo. Cuando hemos elegido esto, cuando hemos hecho la opción de si estamos en un sistema binario o no, podemos marcar la opción de la línea 3 o de la línea 4 o no. Entonces aquí pueden ocurrir los errores. Este tipo de programa, el usuario solamente puede aplicar referencia first child si sabemos que estamos en un sistema de un nudo binario, pero el lenguaje de programación no da ninguna ayuda para evitar que esta forma de referenciar sea utilizada de mala manera. Lo que les voy a mostrar entonces, la manera según la cual el lenguaje de programación puede resolver este problema. Aquí utilizamos una forma de organización de la programación de forma que el comportamiento del programa es descrito por reglas. Aquí no puse números, pero la primera regla es cómo el nodo se termina en SumTree T2, y en esta regla está explícitamente dicho que a la izquierda, antes del símbolo flecha, se dice explícitamente que se reconoce que estamos en un árbol binario y damos explícitamente el nombre a los dos subárboles T1 y T2 a los cuales podremos acceder para hacer los cálculos de los valores
inversos. Entonces aquí los puse de la misma forma que estaba en el programa C y así accedemos a los datos y que son expresados por esta expresión. Lo que vemos aquí es una construcción de programación que es el pattern matching o los patrones de árbol. Y esta construcción, entonces, de filtro o de patrones, con esta flecha, lo que aparece a la izquierda es cómo observamos el dato y cuando hemos terminado la observación hemos recuperado referencias acerca de lo que nos interesa para seguir con los cálculos. Y una vez que hemos hecho esta información, decimos cómo vamos a hacer cálculo. Y lo que debemos, de lo que debemos darnos cuenta es que el T1 podemos utilizarlo porque ha sido introducido aquí. Aquí es donde se introduce el nombre y ahí es donde se usa. Entonces tenemos una estructura de variables que encontramos en matemática cuando hacemos signos integrales o cosas parecidas. Insisto en este punto para un público que viene de una formación de ingeniería, que están más acostumbrados a utilizar un lenguaje de programación como C o como Java o como C++. Aquí tenemos un lenguaje de programación en el que la manera según la cual observamos los datos es mucho más explícita y ya no es posible acceder de mala manera a los datos porque tenemos que haber explicado, utilizando la estructura de datos, cómo mirar las diferentes partes del programa. Esta construcción de pattern matching, de patrones de árbol, se encuentra en el centro de la programación de Coq. Ya se ha dado en otros lenguajes, como el lenguaje ML, también desarrollado por el IBA o Scale. Y hay extensiones incluso de Java o Scala donde se utilizan estos mismos patrones, porque la gente realmente se ha dado cuenta de que es una buena forma de limitar los errores que los programadores pueden cometer desarrollando un programa. Hay dos elementos que esta construcción nos ofrece y en las cuales quería insistir. La primera es que el compilador, cuando trata el programa para convertirlo en un programa máquina, es capaz de saber si hemos considerado todos los casos previstos por la estructura de datos. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar una estructura de datos con dos tipos de árbol, o hojas o nudos binarios. Y el programa solamente es aceptado si uno realmente ha considerado todos los casos. Y el segundo aspecto es que saber en qué caso nos encontramos y darle acceso a los subcomponentes es una operación que se da de forma atómica al programador, de forma que este programa ya no puede tener errores, presentar errores. Esto concluye entonces la primera clase, la primera parte de mi clase. Hay que insistir en el hecho de que vamos a utilizar un lenguaje de programación en el que la estructura de base con la que se hace, digamos, elecciones, decisiones, no va a ser como en los programas tradicionales, va a ser esta construcción de filtraje de pattern matching en inglés. Ahora voy a...
insistí en esto porque me parece que es la primera parte ofrecida por el lenguaje de programación para disminuir la cantidad de errores. Es la primera, digamos, piedra angular importante que la gente que está acostumbrada a trabajar con lenguajes más tradicionales de programación posiblemente no conocen. Ahora voy a pasar a un segundo punto en el que voy a hablar de qué manera podemos organizar los tipos de datos para evitar entonces problemas de, digamos, de desborde, digamos, de vectores. El primer gran virus informático que se transmitió de programa en programa tiene una fecha de 1988. Yo todavía no trabajaba con informática, pero sí se habló de esto un poco unos años después. Este virus se transmitía de computadora a computadora a través del sistema del mail, explotando el hecho de que en el programa había un desborde de arreglo que no había sido protegido. Entonces, evitar este tipo de problema es una dificultad que podemos resolver con soluciones basadas en el lenguaje de programación. Por ejemplo, podemos tener un lenguaje de programación en el que todos los comandos de acceso a los arreglos se encuentran garantizados para ser asociados a un tipo de programa que verifica que la herramienta que podemos utilizar para acceder a ella, el índice, se encuentra dentro de los límites del arreglo. Pienso que Java lo hace de cierta medida, y cuando accedemos a un arreglo con un valor entero que el compilador no ha podido garantizar, inferior al largo del arreglo, entonces el compilador agrega un pequeño programa para realizar este cálculo y verificar en el momento de su acceso que no estamos desbordando. Pero este tipo de práctica es bastante costoso y los programadores tienen tendencia a evitarlo, tienen tendencia a utilizar programas en los que este tipo de disciplina no se impone. Y entonces hay muchos programas que son producidos todavía en los años 2010, 2020, en que este tipo de errores todavía aparecen. Lo que les voy a mostrar ahora es otra evolución del lenguaje de programación que permite tener a la vez una verificación en el momento de la compilación y la posibilidad de que no haya pruebas extras, ya que podemos garantizar que estas pruebas no serían entonces necesarias. Para darles un ejemplo, podemos suponer que voy a tener que usar de nuevo la sintaxis del lenguaje C. Imaginamos que tenemos dos tablas de tamaño 10 que llamé Table 1 y Table 2, y tengo un programa en el que hago la prueba para verificar que entonces se encuentra entre 0 y 10. Y normalmente en este lugar, después de haber verificado que I es superior a 0 e inferior a 10, sé que los dos accesos a Table 1 y Table 2 son, digamos, seguros. Si la prueba ya ha sido hecha, entonces quiero evitar que el programa agregue una verificación, una demostración extra. Lo que quiero mostrarles es que una de las soluciones que ofrece el lenguaje Coq permite entonces este tipo de facilidades.
La solución que les voy a proponer aquí, que permite ilustrar las características del lenguaje Coq, es ofrecer entonces tipos en los que puedo indicar cuál es el tamaño de los números enteros que debo utilizar para acceder a los arreglos. El término en inglés que utilizamos para arreglo es array. Entonces, voy a tener un arreglo en el que voy a indicar la información que escribí aquí en la última línea. Espero que lo puedan ver. Puedo indicar con este texto que considero un arreglo que tiene números enteros, que es el tipo Z y de largo n. Y con el otro tipo que llamo bound Z, puedo decir que considero enteros que están todos entre 0 y n, entre -1 y n de forma estricta. Aquí rozamos una novedad que aparece en el lenguaje de Coq y que no está disponible en los lenguajes de programación convencionales, ya que en ellos no somos capaces de decir que tenemos un tipo cuyo uno de los parámetros es un número entero, mientras que aquí soy perfectamente capaz de decir que tengo un arreglo de valor 10 con números enteros y puedo decir entonces que tengo valores que se encuentran entre 0 incluido y números inferiores a 10. Y gracias a esto puedo escribir un programa en el que al momento de que vaya a compilar, el sistema Coq puede verificar que no hay digamos, clasificaciones de arreglos, desborde de arreglos. Entonces vamos a leer lentamente aquí el código. Voy a definir una nueva función a la que le voy a dar el nombre de Multiple Safe Access. Le doy este nombre. Y voy a decir que esta función considera 4 argumentos. El primero va a entrar en una categoría especial, ya que así no deberé darlo de forma sistemática, pero lo voy a poner aquí para poder hacer referencia a él. El primer argumento es un entero n. El segundo y el tercero son los table 1 y table 2, entonces utilizamos la misma idea que antes. Estos son los dos arreglos y las dos tablas, y estas dos tablas tienen un largo fijado por n y contienen un valor del tipo de los elementos de la tabla, que son valores enteros. Si considero un entero cualquiera, k, y que quiera acceder al interior de mis tablas con este entero k, tengo una dificultad, un riesgo, y es que k sea mayor a n. Y si k es mayor a n, entonces va a haber un error. Y lo que hace mi programa, el programa que escribí aquí en código, que hace más o menos lo mismo que había mostrado en el otro slide. Había mostrado que hacía un test para demostrar que I es inferior al margen. Entonces aquí demostrar que I es inferior al límite. Lo que quiero darles como información exacta aquí es que esta función, este checking bounds, me da el valor de k, pero
de forma decorada para decir que les doy el valor de K y además la garantía de que K se encuentra entre 0 y n. Entonces, una vez que he hecho esta prueba, el valor BK debería haber puesto las informaciones más explícitas en el slide. El valor de K, BK se encuentra en el Born ZN y gracias a esto puedo entonces acceder a la tabla sin hacer verificaciones porque estoy accediendo a la tabla de talla N con un valor entero más pequeño, inferior a N. Y aquí tengo el mismo tipo de acceso al arreglo de talla N inferior. Para ambas tablas sé que tengo un valor N, valor inferior a N. Entonces el interés que les mostré en el texto presente aquí es que el valor BK, en vez de ser un dato que C es un número entero, es un dato que además sabemos que respeta propiedades importantes. Aquí la propiedad importante es que se encuentre dentro de los límites de los números enteros del recuadro. Lo que es importante es que hay que considerar todos los casos. La función de checking bounds puede que responda que no sabe producir un entero seguro, que, por ejemplo, si yo le pido que garantice 1, que se encuentre 0 y 10 y le doy un valor 15 de entrada, entonces la función va a responder que no hay ninguna posibilidad y entonces estaremos en el otro caso de la función y yo como programador tengo que explicarle lo que va a ocurrir en este caso de errores. Entonces el lenguaje de programación tiene esta capacidad de definir datos con propiedades y eso nos da a la vez la posibilidad de programar de manera segura y eficiente. Aquí no necesito hacer 2 veces la prueba, el test para verificar si el entero es adecuado para acceder a la tabla, pero también me obliga, como les dije, con el pattern matching, me obliga a verificar que he considerado los casos posibles de errores. Entonces es un Slack que el lenguaje de programación ofrece a través de Coq y eso nos lleva entonces a un programa más seguro. Espero haber sido claro. Lo que quería ilustrarles con este ejemplo de acceso múltiple en tablas es la posibilidad de manipular datos que además estas informaciones que podríamos también encontrar en lenguajes tradicionales, pero además la idea es encontrar informaciones de forma lógica. Entonces, en este pequeño caso ilustrativo, la forma lógica que utilicé es la información según la cual el entero se encuentra dentro de ciertos límites. Estos enteros decorados con una información lo podemos ver como una grabación, como un record, en su sentido informático, en los que tenemos una primera información que es el entero que nos interesa y un segundo campo que es la prueba de que el entero satisface la propiedad que nos interesa. El punto que va a ser entonces interesante es que somos capaces de manipular nuestro lenguaje de programación de datos, que vamos a llamar de seguros, que llamo de safe, datos seguros que tienen
por lo menos dos partes. Los datos convencionales que utilizaríamos para cálculos y por otro lado una prueba de una propiedad. Entonces aquí lo que aparece detrás de los dos puntos que tienen el mismo papel del tipo es la propiedad y lo que aparece, digamos, adelante es la prueba de que la propiedad está satisfecha. Entonces, para saber si 3 se encuentra entre -1 y 10, es muy fácil garantizar este tipo de propiedades, basta con hacer el cálculo. Pero cuando usamos variables en un programa, el valor que se encuentra aquí no lo conocemos antes. Entonces, saber si este valor va a satisfacer las propiedades que nos interesan va a ser una dificultad. Y voy a tratar de mostrarles cómo resolver esto. Un point qui est intéressant, c'est que l'existence de données avec des garanties comme ça. Lo importante es que la existencia de datos garantizados en programas así como Coq pueden ser dados por el hecho de que hicimos la prueba en el programa, pero a veces no necesitamos hacer la prueba para saber que un nuevo dato va a satisfacer una propiedad. Y corresponde a verificaciones que pueden ser no de forma dinámica en el momento en que el programa está funcionando, pero en el momento en que se prepare para la ejecución del programa. Les muestro un pequeño ejemplo. Imaginemos que tengo un arreglo representado por la barra del slide y aquí sé que puedo acceder con dos valores seguros, que son las casillas azules. Podemos preguntarnos si el número entero que se encuentra a medio camino entre estas dos casillas corresponde a una posición adentro del arreglo, y la respuesta es que sí. Estos en memoria son objetos convexos y cuando queremos acceder a una y que disponemos de dos índices que ya están correctos, entonces la media suma siempre va a ser válida o segura para un acceso a la tabla. No necesitamos además agregar una prueba al programa. Y para esto vamos a poder usar entonces pruebas informáticas, demostraciones. Y es por eso que el sistema Coq va a permitirnos desarrollar programas que son seguros y que no lo son con un costo, digamos, inalcanzable, porque lo podemos garantizar al momento en que hacemos el diseño del programa, en su propia concepción, y podemos definir entonces que este test no es necesario. Voy a regresarme un poquito para hablar de características del lenguaje de programación ofrecido por Coq. Es un lenguaje en el que todos los datos que manipulamos tienen un tipo, y en particular los programas también. Entonces, cuando tenemos una función, esta función solamente se va a escribir con un símbolo de flecha. No hice un slide específico sobre esto. Les voy a pedir que hagan un pequeño esfuerzo de imaginación. Si tenemos una función de suma que tiene un entero en entrada y que produce uno para la salida, va a producir una función según la cual tendremos flecha z. La primera va a ser el primer argumento, la segunda z va a hablar de un segundo argumento de la suma, y en la tercera z, que viene después de las flechas, indica entonces mi resultado.
Si queremos ver la función del Multiple Safe Access, de la que hablé en el slide anterior, es una función parecida. Toma como entrada un entero n de un arreglo y un entero para acceder a este arreglo. Entonces va a ser un test en este entero, va a poder entrar a los arreglos. ¿Y qué ocurre aquí? Es para que esta función funcione, los arreglos deben tener el mismo tamaño. Entonces debemos poder hablar del tamaño. Es por eso que tenemos una función de 4 argumentos y el primer argumento se llama n y este argumento n nos referimos a él en los tipos de argumentos siguientes. Esta es una novedad del lenguaje de programación de Coq con relación al lenguaje de programación convencional. Es que en el segundo argumento podemos hacer referencia al valor del primer argumento. Y esto lo llamamos de tipos dependientes. Esto es lo que ocurre para poder dar el hecho de que la función Multiple Safe Access solamente puede ser utilizada con 2 tablas del mismo tamaño. Tenemos que decir de qué tabla y de qué tamaño estamos hablando. Y es por eso que tenemos un primer argumento n que define entonces este tamaño. Este n se repite en el tipo del segundo argumento, que está de rojo, y se utiliza también en el tipo del tercer argumento. El cuarto argumento es el entero con el que queremos hacer un acceso al arreglo. Este slide entonces tiene un papel realmente en mi clase porque nos permite introducir esta forma de escribir, de anotar el for all, que nos permite expresar que tenemos un tipo de función cuyo valor del primer argumento es utilizada entonces potencialmente más tarde en la parte derecha de la expresión del tipo de la función. Vamos a volver a esto porque va a tener un papel importante en mi presentación acerca de Coq. Voy a pasar al slide siguiente. Vamos a pasar realmente a un elemento clave de Coq, y es que los datos que manipulamos en los programas Coq son o enteros o arreglos o datos como los que encontraríamos en otros lenguajes de programación o demostraciones. Eso es interesante porque el lenguaje de programación de Coq nos permite manipular datos habituales de lenguaje de otros programas y demostraciones que nos van a servir, que vamos a poder pasar por diferentes partes del programa para decir que en este lugar sabemos que hay una propiedad satisfecha por los datos y vamos a poder utilizar los programas de manera más segura y escrita de forma más explícita en el programa. Para ilustrar esto voy a volver al ejemplo de los enteros seguros o de los enteros. Aquí hice una tontería, utilicé otro tipo de datos, pero no importa. Contiene una parte que es un entero y otra parte que habría sido muy larga escribir aquí. Es una demostración de que ese entero satisface la propiedad que nos interesa. Cuando se conoce el entero de adelantada, sabemos que es bastante simple, pero de forma general vamos a poder mostrar en el momento en que escribimos el programa es que sabemos construir la demostración en caso de que sea necesario.
hablé de esto antes, entonces, por ejemplo, en el caso de las sumas. Si los datos, como hablan entonces de que los datos pueden depender de los argumentos, les voy a mostrar dos programas que fabrican demostraciones. El primero lo voy a llamar Rule 1. Y este programa van a aceptar que puede existir. Él dice simplemente, lo podemos ver como un teorema. Es un teorema que dice que cualquier entero n es estrictamente inferior a n más 1. Lo que ocurre es, lo que hace este programa Rule 1, no le da un entero n y él le va a dar una demostración de que n es inferior a n más 1. Entonces, si ustedes le dieron test de entrada, él les va a dar una demostración de que n es inferior a 4. Y el segundo programa va a hacer un poquito lo mismo. Va a utilizar dos n entero y m arbitrario y va a decir, si me puedes dar una demostración de que n es inferior a m, entonces podré fabricar una demostración según la cual n es inferior a m más 1. Aquí le hablé de un programa que fabrica demostraciones, pero ustedes pueden ponerse la gorra de, digamos, de matemáticos y decir, bueno, pero Rule 1 y Rule 2 son simplemente teoremas muy elementares de la aritmética. El primero simplemente dice que cualquier número es inferior al que lo sigue, y el segundo es que si tenemos un número inferior a otro, cuando agregamos uno superior a ambos, estamos seguros de que los otros son inferiores. Ahora que he utilizado esta regla, puedo utilizarlas como funciones. Aquí vamos a expresar entonces que el Rule 2 es una función que toma como primer argumento un entero n, así como la función multiple access que les mostré antes. Toma como segundo argumento un entero m y un tercer argumento una prueba de que n es estrictamente inferior a m. Producir una prueba. Entonces, gracias a esto podemos construir expresiones complejas, combinando estos programas varias veces entre ellos. Por ejemplo, si utilizo Rule 1, 2, 3, tengo una prueba de que es inferior a 4, si paso esta prueba en el tercer argumento de Rule 2, habiendo dado los argumentos correctos de 3 y 4, entonces obtengo una prueba según la cual 3 es inferior a 5, y esta prueba la puedo pasar a Rule 2 en tercer argumento, y este objeto es una prueba de que 3 es inferior a 6. Espero que haya quedado claro. Es una pena que no pueda tener una interacción más directa con ustedes, porque me gustaría tener, por ejemplo, la gente diciendo que sí con la cabeza o algo así para saber que entendí. Gracias a esta posibilidad de escribir tipos dependientes, podemos simplemente decir que vamos a utilizar programas con tipos dependientes para representar los teoremas de aritmética. Y una vez que hemos hecho esto, es bastante fácil combinar los teoremas entre ellos de la misma forma en la que fabricaríamos programas, diciendo simplemente vamos a fabricar objetos que tengan, digamos, los enunciados correctos. Si el enunciado que nos interesa es que 3 es inferior al 6, podemos fabricarlo combinando operaciones elementares. El objeto que obtenemos, esto para Rule 2, 3, 5 y así enseguida, este objeto es lo que yo llamo una demostración, es un programa que representa una demostración. Pero es un programa, es un valor, un dato
de mi lenguaje de programación. Entonces podemos preguntarnos cuál es su tipo. Bueno, el tipo de esta prueba, de esta demostración, es la expresión que demuestra. Este es uno de los elementos clave de la teoría de tipos que es subyacente al sistema Coq, que también está en otros sistemas cercanos como ALTA como IRI. Es que los programas son demostraciones y que los tipos son fórmulas lógicas. O más bien el contrario, fórmulas lógicas son tipos y las demostraciones son programas. Esta correspondencia se le atribuye a alguien que se llama Kerry Howard. Si ustedes se interesan en este tema, van a escuchar hablar de la correspondencia enunciada por Curry y Howard. Si vemos entonces lo que ha ocurrido frente a nosotros es que el Root 2 es utilizado como una función de Coq. Es una función que podemos aplicar tal como ha sido escrita, tal como lo escribió en su enunciado de que la prueba. Vemos que es una función que toma como entrada dos enteros y una prueba de que uno es superior a otro, y esto invierte la prueba. Entonces es una función, pero esta función en sí corresponde a un teorema. Es el teorema que dice que el enunciado lógico que he escrito aquí abajo en el slide para cualquier nm, si n es estrictamente inferior a m, entonces n es estrictamente inferior a m. Entonces vemos que el símbolo for all que se ha utilizado antes cuando quise demostrar la posibilidad de tener tipos de arreglos por enteros que dan en largo. Entonces este signo for all también se utiliza para mostrar el for all lógico, y el símbolo flecha que utilizamos para funciones usuales que también podríamos utilizar en los lenguajes de programación convencional. Este tipo de flecha se usa desde el punto de vista lógico para representar la aplicación. Un punto en el que insisto entonces es que 3 inferior a 4 o 3 inferior a 5 son tipos porque son fórmulas lógicas. Y como son tipos, tienen elementos y algunos tipos no contienen. Pero 3 inferior a 4 y 3 inferior a 5 contienen elementos, y los elementos que contienen son las pruebas. De que estas pruebas se encuentran satisfechas. Es un punto en el que me gustaría insistir. Es que toda la manipulación de programas como demostraciones está basada en el hecho de que los tipos pueden o no contener elementos. Un tipo que contiene una fórmula lógica, que contiene un elemento, representa una fórmula lógica que se puede demostrar. Por ejemplo, 3 inferiores a 5 se puede demostrar a partir de las reglas elementares de la aritmética. Rule 1 y Rule 2, porque sabemos crear un programa con estos elementos, pero el tipo 2 inferior a 1 también es un tipo, y es un tipo bien formado, es una fórmula que podemos interrogarnos acerca de su validez, y encuentro que no es válida, entonces corresponde a un tipo vacío. Entonces tenemos un lenguaje de programación aquí que puede ser de tipo vacío, pero aparte de eso no es problemático hablar de la fórmula 1 inferior a 2, solamente que no se puede mostrar. Entonces un segundo punto tercer punto.
Dije que tengo programas que son demostraciones, pero cada programa que es una demostración puede pertenecer a un tipo diferente. Están las pruebas de 3 inferior a 5, de 3 inferior a 4, pero no hay prueba para 2 inferior a 1. Entonces una prueba de 3 inferior a 5 y de que 3 inferior a 3 son dos objetos fundamentalmente diferentes. No se puede utilizar uno en vez del otro. Hay un tipo para todos los enteros, pero no para todas las pruebas. Cada prueba, cada demostración pertenece a un tipo potencialmente diferente de la demostración de al lado, digamos. Otro tema que es importante y en el que insistí cuando hablé de los accesos múltiples a los arreglos es que los cálculos en las demostraciones tenemos que hacerlos cuando escribimos el programa. Tenemos que hacerlo porque el compilador Coq, cuando se usa Coq como compilador, va a verificar que todos los tipos, digamos que hay una buena correspondencia entre los tipos, que se da a cada función que tiene un argumento, se le da su argumento y que este argumento tenga su tipo correcto. Y toda esta verificación se hace en el momento en que el sistema Coq va a analizar todo lo que se le da. Pero hay un tema importante, es que cuando uno compila un programa C, es que la reunificación de los tipos es hecha por el compilador. No es hecha en el momento en que el programa que compilamos está funcionando en la máquina. Cuando el programa está funcionando, todas las indicaciones que fueron hechas por el compilador no se hacen de nuevo, ya están hechas. Y este punto es importante, es que el sistema Coq, cuando uno hace una demostración de que el programa está bien hecho, de que hace referencia a los buenos argumentos, de que no hay desplazamiento, esta prueba la hacemos de una vez cuando escribimos el programa para que el sistema Coq lo verifique por nosotros. Y esta demostración no va a ser reejecutada cuando el programa que hayamos obtenido va a, digamos, ponerse en marcha. El proceso consiste en hacer la diferencia entre las pruebas que pueden ser verificadas al momento del compilado, los cálculos que deben ser en cualquier ejecución del programa. Este proceso de separación que llamamos de extracción en el lenguaje de Coq, este proceso va a quitar todo un conjunto de cálculos que tenemos que hacer cuando escribimos el programa, pero que no son necesarios al momento de ejecutarlo. Pienso que la analogía con los arreglos es bastante buena para esto. Me gustaría verificarla ahora. Pienso que llevamos un buen tiempo a medio camino de los slides. Entonces, lo que me gustaría, les di los principios básicos del lenguaje de programación. Hay que combinar entonces estos pequeños programas que son demostraciones. Esto es un trabajo difícil. Puede ser, si queremos hacerlo, si queremos escribir los programas de forma manual, puede ser muy difícil. Entonces, lo que el sistema nos va a dar es una forma de facilitar este ensamblaje y producir pruebas. Muchos usuarios de Coq, cuando damos una clase con una introducción, digamos, una aplicación práctica, le mostramos a la gente cómo escribir demostraciones en Coq, y el modo usual no es escribir programas como les mostré en los slides anteriores, es denunciar el enunciado lógico y romperlo a través de comandos que lo van a transformar progresivamente
en propuestas lógicas que son cada vez más simples, hasta que podamos simplemente librarnos de ellas a través de reglas elementales de la lógica o entonces pequeñas herramientas automáticas. Esto es lo que les voy a mostrar ahora. Y para mostrárselo, entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo de demostración en code. Este es un programa que podemos hacer funcionar con la variación de code de hoy. En la primera línea le pido a Coq que cargue unas bibliotecas en las que hay un montón de teoremas y de pruebas automáticas. En la segunda línea le digo, bueno, para este archivo, todas las operaciones aritméticas que aparezcan van a ser operaciones aritméticas en números enteros. Pero podríamos tener otras cosas, números flotantes, números reales. Pero aquí le digo, cada vez que hagamos una multiplicación va a ser entre números enteros. Entonces, 2y son y y 100 es un número entero. Este es menos 1 visto como número entero. Aquí lo que hago es que doy varias líneas de comando en las que cada uno es responsable de romper esto en elementos más pequeños. Bueno, no tengo tiempo de mostrarles lo que hace cada uno de los comandos, pero cada una de las líneas de comando termina con un punto y cada una entre ellas, digamos, desarma, rompe el enunciado lógico. Aquí es un poquito complicado y digamos que lo transforma en enunciados más simples. Entonces, por ejemplo, aquí puedo simplificarlo con mi regla Rule 1. Pero claro, necesito tener la definición de Rule 1 antes. Bueno, este pedazo de programa lo puedo ejecutar y si tratamos de entender lo que ocurre es que la forma según la cual interactuamos con el sistema Coq es que en cada etapa el sistema nos responde diciéndonos usted tiene algo que demostrar y muestra en la pantalla algo parecido con esto y lo que vemos, 5 por x más 4, no sé si lo pueden ver bien, no sé si ven mi mouse, la línea en la que está escrito conclusión. Esta línea es lo que debo demostrar. Y las 5 líneas anteriores, las 4 líneas anteriores, a partir de x, y, z, x, y, 2.z, estas 4 líneas me dan todas las hipótesis que necesito utilizar para hacer esta demostración. A veces la descomposición en fórmulas más simples, no sé, empiezan con una fórmula complicada y el trabajo de componer en fórmulas más simples produce varias fórmulas más simples. Bueno, esto es lo que puede ocurrir. Puedo tener una fórmula más simple que es tener que demostrar que en condiciones que no se repiten, x es inferior a 0. Entonces podemos imaginar que una prueba va a funcionar de esta forma, una demostración va a funcionar de esta forma. Tengo el primer objetivo que tiene esta forma. No veo muy bien porque tengo una cosa encima de mi pantalla. Tengo otro archivo abierto aquí. Al frente de este triángulo azul tenemos algo que dice que x y son enteros relativos y tenemos que demostrar que si 2 veces y es inferior a 100 y si x se encuentra entre 0 y y, entonces x se encuentra entre menos 1 y 100. Este tipo, vamos a aplicar un primer comando. Este primer comando que tengo esquematizado con el
triángulo azul, y el hecho de haberlo aplicado va a producir, bueno, no solamente eso, el comando azul, supongo que produjo esta fórmula que vemos aquí, y el comando siguiente me dice, bueno, y ahora su objetivo es separar en dos objetivos distintos, en el que las hipótesis que ustedes disponen no son las mismas y las fórmulas que tiene que estudiar son más chiquitas. En la etapa siguiente, el sistema puede decirme, pero yo pude resolver completamente el primero de los objetivos que tenía, y en la etapa siguiente el sistema puede decirme, logré hacer toda la demostración. Este pequeño dibujo de varios colores que les puse aquí es una representación relativamente fiel, no completamente, pero bastante y esquematizada de lo que ocurre en este slide, en el slide 28. Este tipo de operaciones consiste en aplicar comandos, y para esto tenemos un cierto aprendizaje. Hay que conocer todas las distintas posibilidades de los comandos que tenemos a disposición. De hecho, les voy a mostrar que algunos de los comandos son más potentes que otros y permiten hacer de forma automática algunos de los problemas que se presentan. Algo que tenemos que recordar es que cuando diseñamos un programa avanzado en informática, lo vamos a utilizar en este programa todas las fórmulas de inteligencia, de inteligencia humana, y ellas son mucho más numerosas de lo que los computadores pueden realmente demostrar. Entonces, la mayoría de los ámbitos en los que vamos a utilizar el sistema COC estará compuesto de problemas para los cuales no hay medios de demostración automática. Entonces, estamos obligados. Cuando utilizamos COC para desarrollar programas, estamos obligados a saber de forma anticipada por qué el programa que desarrollamos es correcto, y cuando hay pruebas matemáticas para justificar esta corrección, estamos obligados a saber cómo funcionan estas pruebas matemáticas, porque es muy raro que el sistema de demostración sea capaz de resolverlo enteramente y completamente en nuestro lugar. Pero hay algunas estrategias para que el sistema pueda hacer esto, y tenemos que saber en qué casos utilizarlas. Esta primera que les puse aquí, que es un acrónimo de LIA, está RING, que no es un acrónimo, hace referencia a la teoría de los anillos, que es la Ring Theory, y la tercera, que se llama First Order, es una herramienta automática para las fórmulas de primer orden, pero con COC podemos escribir fórmulas que son fórmulas lógicas que no son de la lógica del primer orden, y llegamos finalmente muy rápidamente a ámbitos que no pueden ser definidos. Para volver a la prueba, la demostración que les mostré antes, debemos mostrar que si 2 veces y es inferior a 100 y si x se encuentra entre 0 y, entonces x se encuentra entre menos 1 y 100. Pero esta demostración es tan evidente que la herramienta automática LIA antes es capaz de hacerla. Cuando empezamos a usar COC, tenemos que conocer estos sistemas automáticos y saber en qué ámbitos aplicarlas, porque LIA y RING, por ejemplo, no se aplican en el mismo ámbito. Para darles un poco más de información sobre esta estrategia, LIA realmente es una ilustración. Este es otro tipo de fórmulas para el que
LIA se aplica. LIA significa Linear Integral Arithmetic, o sea, una aritmética lineal integrada. Y aquí las variables nunca aparecen multiplicadas entre variables. Cuando hay una multiplicación siempre es por un número entero, como aquí o aquí. Entonces, si tengo una fórmula que tiene esta forma, entonces hay formas automáticas de verificar si esta fórmula es verdadera. Y aquí, solamente para mostrarles el raciocinio, en la fórmula que aparece aquí, 2 veces x más 1 y 3 veces y más 1 y del otro lado, si se reemplazara esto, la comparación por un símbolo igual, en realidad lo que tenemos aquí son las ecuaciones de dos rectas, la azul y la roja, con signos de comparación. Para que la primera de las dos fórmulas sea satisfecha hay que estar en la zona a la izquierda de la línea roja, y para que la segunda esté satisfecha hay que estar debajo de la línea azul. Entonces, si las dos fórmulas son satisfechas de forma simultánea, estamos necesariamente en este subfragmento, este fragmento en la parte inferior a la izquierda, y en este fragmento todos los números tienen su primera coordenada inferior a 0. Entonces, este tipo de raciocinio se puede hacer de forma automática y hay un procedimiento, entonces, hay algoritmos que lo pueden hacer. Esto que encontramos en LIA. Bueno, me estoy pasando ya de mi tiempo de exposición, voy a tratar de acelerar para el final. Habrán notado que he organizado toda mi presentación para decirles que vamos a utilizar Coq para producir programas con verificación tipo que nos permiten verificar en distintos momentos que las propiedades esperadas de los datos se encuentran satisfechas. Por ejemplo, que cuando accedemos a un arreglo, el entero que utilizamos se encuentra dentro de los límites del arreglo. Entonces, es con esto que vamos a abordar el programa. Vamos a escribir un programa que nos interesa como una función Coq. Vamos a establecer una relación entre los input y output, las entradas y las salidas del programa, bajo forma de propiedades lógicas. Y vamos a mostrar que en todos los casos de ejecución del programa, esta fórmula lógica se encuentra satisfecha. Entonces, en realidad, es muy cercano a lo que habíamos hecho si hubiéramos hecho una campaña de demostraciones para el programa que estamos desarrollando. Solo que en cualquier momento estamos en medida de utilizar fórmulas con for all que nos permite hacer pruebas o demostraciones casi simbólicas, porque vamos a decir, para cualquier dato de entrada, vamos a tener resultados en la salida, vamos a tener las propiedades. Entonces, la demostración, cuando hacemos una demostración en Coq, no garantizamos que el programa no tenga ningún error, solamente garantizamos que el programa satisface la propiedad que enunciamos, pero lo garantizamos de forma absoluta en todos los casos posibles de datos de entrada, lo que es bastante potente, pero hay que tener cuidado con el hecho de que solamente garantizamos la propiedad que fue enunciada, lo que ya es bastante en realidad. Como hacemos una prueba matemática, el sistema nos va a obligar a verificar que no hemos olvidado ningún caso posible de ejecución. Entonces, bueno, no voy a tener tiempo de hacerles una demostración de esto.
Cuando hemos terminado de desarrollar el programa y que el programa recibe en cada lugar los valores necesarios, en particular que las pruebas han sido hechas para cualquier fórmula lógica que hemos querido, podemos tomar este programa. Tenemos la garantía de que hace lo que hemos visto desde el punto de vista de las fórmulas lógicas, y podemos tomar el programa y quitarle todo lo que es relativo a las pruebas y solamente conservar la parte de cálculo. Y esta parte de cálculo la vamos a poder ejecutar como un programa cualquiera. Un ejemplo típico de este tipo de desarrollo es un compilador C que fue totalmente escrito en Coq. Y este compilador que fue escrito en Coq tiene pruebas que expresan lo que el compilador hace. La parte del cálculo se compila como un programa que podríamos ejecutar de forma completa en los computadores, por ejemplo. Otra forma de acercar la corrección, de aproximarse a la corrección del programa, es lo que hicimos, por ejemplo, para el lenguaje C, es escribir funciones Coq que explican los cálculos que ocurren en el programa C, probar que hay una correspondencia real entre los programas, que es realmente lo que da la herramienta DST, por ejemplo, y probamos las propiedades las funciones Coq que están en correspondencia con las funciones C, y finalmente, porque la correspondencia fue probada, sabemos entonces que las garantías están dadas con relación a los programas C. Si tratamos de recordar cuáles son todos los ejemplos de uso de Coq que fueron exitosas, tenemos, por ejemplo, uno de los primeros grandes resultados anunciados fue al final de los años 90 en la prueba de protocolos de comercio electrónico. Les hablé del compilador C, que es uno de los resultados principales reconocidos en la conferencia OPAL en 2016. El artículo inicial de Xavier Leroy acerca de este compilador fue reconocido como el compilador, el resultado de investigación en lenguaje de programación con mayor influencia de los últimos 10 años. Para que vean que este compilador fue realmente evaluado de forma independiente por investigadores en torno a John Reger, creo, y dijeron que la evaluación mostraba que había mucho menos errores en este compilador que en otros de uso general. Les doy otros ejemplos. Hay un trabajo que fue hecho acerca de la compilación de SQL a Java. Hay trabajos que han sido hechos sobre la programación de concurrencia con un sistema IRIS. Hay trabajos acerca del cálculo distribuido. También se utiliza Coq para estudiar problemas en los blockchains y smart contracts. Se utiliza Coq en Chrome y en Android en producción por Google, y esto fue producido gracias a Coq.
Esto es para el lado, digamos, informático. También hemos usado Coq para hacer demostraciones matemáticas. Se las cito aquí porque, bueno, hace parte de mi interés personal, pero no es tanto la orientación o el objetivo de esta clase de hoy. Pienso que he llegado al final de mis slides. Lo que me gustaría entonces ayudarles a recordar, repitiendo un poco recordándolas en este último slide, es esencialmente que Coq es utilizado para reducir los errores en los programas. Un primer punto que se comparte con toda otra categoría de lenguajes que son los funcionales es el uso de la construcción de pattern matching. El segundo punto es utilizar tipos en los que los valores bajo forma de datos puedan aparecer. Entonces, les di el ejemplo de arreglos cuyo valor se conoce al momento de su formulación. El tercer punto es que hay muchas parecidas entre programas y demostraciones. El cuarto punto es que los teoremas son funciones, son teoremas son vistos como funciones. Y un punto en el que no insistí mucho, pero igual me gustaría recordarles, es que los tipos que expresamos, que utilizamos para expresar fórmulas lógicas, pueden ser utilizados de forma extensa, amplia, para describir cualquier enunciado matemático. Un punto que hay que recordar es que cuando utilizamos Coq, las pruebas que hacemos, las demostraciones que hacemos con Coq, siempre es el usuario humano que lo está manejando. Hay muy pocos casos en los que el sistema va a encontrar solo una prueba, una demostración que ustedes no habrían considerado. Generalmente, si ustedes pueden obtener una demostración a través de Coq, es porque ustedes como humanos conocen esa prueba. Una vez que hemos hecho todos estos esfuerzos, podemos obtener programas que son más seguros de lo que generalmente hacemos por medios convencionales con otros lenguajes de programación. Aquí me voy a detener. Muchas gracias, Steve, por tu magnífica charla. Espero que todos la hayan disfrutado como el resto de nosotros y que en fin, hayan comprendido un poco más de esta tecnología habilitante en el fondo para la certificación de software y súper importante ahí, digamos, destacar todas las historias de éxito que Yves en el fondo nos ha plasmado ahí al final también de su charla. Aprovecho para saludar al profesor Eric Tanter, que lo veo por ahí, parte del público, y voy a abrir paso, digamos, a las preguntas que ustedes puedan tener. Voy a empezar con alguna que está ahora mismo en el chat. Digamos, ¿cuál sería, Yves, tu recomendación para integrar Coq en un proyecto de software tradicional? En fait, il y a déjà des expériences qui ont été faites. Hay algunos experimentos que han sido hechos por algunas empresas. Hay una posibilidad que consiste en tomar fragmentos de programas que serían esencialmente escritos en lenguaje C y establecer correspondencias entre estos programas y funciones que podríamos escribir en Coq. Entonces, hay un trabajo reciente que hice con AutoAppel en el que
el resultado que demostramos. El objetivo era demostrar la técnica para establecer una correspondencia entre un código C para el cual hacíamos cálculos con números flotantes y garantías de que podríamos ofrecer con relación a los números flotantes involucrados, digamos. Entonces era una función que quería calcular raíces cuadradas de números flotantes y podríamos demostrar que el número que obteníamos tenía una distancia con relación al número real que buscábamos, que era inferior a 2 potencia 23. Entonces, esto es una posibilidad. El problema es que no es esencialmente con el lenguaje C, pero vemos que empresas desarrollan técnicas parecidas, por ejemplo, para usarlas con ++. Tengo ganas de mostrarle un poco los proceedings del último workshop de COC que ocurrió justamente de forma simultánea con la conferencia ISTAR en el mes de julio. Había un resultado presentado por Gregory Malaca en el que demostraba que hacía el mismo tipo de puesta en correspondencia con programas escritos en C++. Entonces hace parte de las posibilidades. Otro presentador del mismo workshop en la conferencia Giscard demostró que en algunos algoritmos para su empresa había aplicado COC y entonces había podido desarrollar programas para, digamos, continuar con su trabajo y tenía muchos menos errores que con otros programas que había utilizado. Ahora no recuerdo bien, pero creo que el elemento clave que permitía una buena integración en el desarrollo industrial era que el lenguaje OCaml ya era utilizado en otras partes del desarrollo. Entonces la integración, el funcionamiento de la integración en el medio industrial se basaba en el hecho de que el COML se utilizaba en otras partes en el desarrollo tradicional. Entonces, considerando que el desarrollo del COML es un desarrollo tradicional, sería un poco excesivo, pero esto es solamente posible porque hay posibilidades de pedazos de código, de utilizar interfaces que utilizan entonces funciones extranjeras. Entonces, por ejemplo, podemos tener OCaml o Scale, podemos utilizar pedazos de códigos e integrarlos con programas escritos en otros lenguajes. Otras posibilidades. Pienso que vale la pena ver estas diferentes, digamos, experiencias que han tenido, porque varios equipos alrededor del mundo han intentado integrar COC en desarrollo tradicional. Cuando vemos el caso de la integración en Android o en Chrome, pienso que digamos, pasamos por un desarrollo al nivel del ensamblaje en lenguaje COC. Entonces, hay distintas posibilidades. También encontramos en Sci5 que se interesa más en el hardware, un desarrollo en el que la meta es la descripción, incluso va hasta lenguajes de descripción de hardware. Entonces la posibilidad de escribir programas que vienen de lenguajes diferentes se ofrece, y lo que les aconsejo sería entonces mirar en los foros de discusiones de COC para que vean cuáles son las diferentes experiencias que han tenido, porque realmente uno encuentra algunas que permiten llegar a integraciones
muy cercanas a lo industrial. Gracias, sí. Tengo todavía unas 2, 3 preguntas adicionales. Fabio Miranda pregunta, dijo que se deberían conocer las pruebas, usarlas como guía para COC, pero ¿no es verdad que también puede construirse la prueba desde cero en COC? ¿Qué es más común? Là, ça va pas, j'ai rien entendu parce que j'avais en même temps Nayat et Amanda sur le même canal. Donc, est-ce que, Amanda, tu peux répéter la question ou... ¿Vuelvo a hacer la pregunta, Amanda? Bueno, On la peut pregunta construire des es, preuves depuis zéro sur COC. Mais ça veut dire Yves quoi depuis comentó zéro? que se deberían conocer las pruebas y usarlas como guías en COC, pero ¿no es verdad que también puede construirse la prueba desde cero en COC y que realmente es más común? En fait, moi, personnellement, quand je fais des preuves avec COC, Personalmente, cuando hago demostraciones o pruebas con COC, rara vez considero pruebas que no conozco. Si hago una prueba en COC es porque sé que se puede hacer. Y lo sé porque tengo el conocimiento matemático. Muchas veces no conozco la prueba en detalle antes de empezar a trabajar en COC. Entonces, efectivamente, descubro las etapas a medida que voy avanzando en mi trabajo. Voy descubriendo las dificultades, no necesariamente conozco todos los pormenores o los detalles del raciocinio. Muchas veces soy un poco flojo en mi preparación y digo, bueno, tal vez vería con mi trabajo con COC cómo van a aparecer las dificultades y las voy a resolver a medida que vayan apareciendo. Es así que lo hago. Y todo el mundo me dice que no es así que hay que hacerlo, pero no puedo evitarlo. Tengo demasiadas ganas de jugar con el sistema y dejar que el sistema me vaya diciendo cuáles son las reales dificultades. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de juego, porque hay que saber, hay que tener una visión de lo que estamos haciendo. Si no, corremos el riesgo de dar muchas vueltas, buscando en el lugar equivocado. Hay una historia graciosa en la que un personaje busca su reloj debajo de una lámpara y otra persona lo viene a ayudar y le dice, ¿qué perdió? No, perdí mi reloj. Pero, ¿dónde lo perdió? No, lo perdí allá. ¿Pero por qué está buscando acá? Pero porque aquí hay luz. Entonces hay que tener cuidado, porque podemos estar en este tipo de situación cuando hacemos una prueba en COC. Si no sabemos, si no tenemos una idea, una visión general de lo que estamos haciendo, a veces podemos, digamos, pelearnos con un enunciado que pensamos que es demostrable, pero no lo es. Y podemos pasar semanas y semanas tratando de encontrar un enunciado que es falso, porque empezamos en la mala dirección. La gran dificultad, y lo digo en uno de los slides hacia la mitad, que cuando uno hace demostraciones utilizando las tácticas, utilizamos condiciones suficientes. Las condiciones suficientes para un resultado matemático no es una condición necesaria, entonces a veces utilizamos una condición suficiente. Uno puede decir, bueno, para probar que 3 es inferior a 5, basta demostrar que 3 es inferior a 2. ¿Y cómo sabemos que 2 es inferior a 5? Va a funcionar. Sí, pero 3 no es inferior a 2. Y ahí ustedes lo saben todo, es evidente. Pero cuando estamos trabajando en un contexto muchísimo más complicado,
podemos creer que hemos encontrado un enunciado que vamos a poder demostrarlo y intentarlo durante horas y horas y no lo vamos a poder. Y este enunciado no nos dio el problema inicial, es solamente una mala dirección que hemos tomado como etapa intermediaria. Y esto es realmente una dificultad. Es tomar, digamos, en este trabajo, que puede ser una carga increíble en la cabeza, tomar un direccionamiento que, digamos, de algo que no podemos hacer y estar convencido de que estamos en el camino. A veces en estas pruebas estamos como en un laberinto, hay que tener cuidado para no tomar una mala dirección, un laberinto. Gracias, sí. Un par de preguntas adicionales. En inteligencia artificial, nosotros estamos siempre muy preocupados con el bias, o sea, con el prejuicio en los métodos. ¿Sabes tú si hay algún intento de métodos de verificación formal en COC para garantizar en el fondo la calidad de los propios sistemas de inteligencia artificial? Alors, le problème des systèmes... El problema de los sistemas de inteligencia artificial se encuentra en varios niveles. El primer nivel es que algunos de los métodos utilizados son en realidad métodos bien conocidos de algoritmos, en los que podemos encontrar mínimos locales en funciones de optimización. Es esencialmente los gradientes que hacen llamado a cálculos de matriz, y este tipo de partes algorítmicas merecen que se haga de forma correcta, que se hagan errores en estas partes. Pero no es muy difícil, no son programas muy complejos. Entonces, esta parte de la inteligencia artificial no representa un gran riesgo. La otra parte es cuando utilizamos redes de neuronas profundas con varios niveles de cálculos. Si nos quedáramos en 2 o 3 niveles, tal vez comprenderíamos lo que ocurre, pero con la potencia de cálculo hemos pasado a profundidades mucho mayores. Incluso los especialistas de la inteligencia artificial dicen, bueno, por ahora no entendemos muy bien lo que ocurre. Entonces la dificultad es que realmente cuando uno prueba un algoritmo en COC, es que en el fondo sabemos cómo funciona este algoritmo. Pero si los especialistas de la inteligencia artificial todavía están, bueno, vi una entrevista de Yann LeCun, si los especialistas de la inteligencia artificial dicen, sabemos que funciona, pero no sabemos bien por qué, bueno, nosotros como especialistas de algoritmos probados le decimos, bueno, si no saben cómo funciona, nosotros no vamos a poder poner la información en un programa COC. Porque al final eso es lo que hacemos. Nosotros ponemos explícitamente en el programa, escribimos explícitamente todas las razones por las cuales el programa funciona. Ahora, un último punto que yo tengo, digamos, con relación a la inteligencia artificial, estoy tratando de ser súper culto, porque yo no sé nada de inteligencia artificial. Un otro punto que creo que afecta mucho, hoy en día hablamos mucho de estos algoritmos con bias, pero los algoritmos hacen lo que nosotros les decimos, ellos aprenden datos. Entonces los errores que pueden venir de
programas basados en la inteligencia artificial pueden venir simplemente del hecho de que los datos no les han permitido prever los casos. Los datos que se le han dado para su aprendizaje no permiten prever los casos que podrían ser problemáticos. No son los algoritmos que están mal, son los datos. Y hacer demostraciones en base a los datos cuando hablamos de esto, bueno, no sé qué hacer, no sé qué decir sobre esto. No creo que se pueda decir gran cosa por ahora. Entonces, sé que hay investigaciones que han sido hechas un poco de forma básica para ver si podemos, que buscan buscar en qué condiciones estas fórmulas podrían ser, digamos, correctas o acertadas, pero yo creo que este tipo de problema puede ser difícil de resolver. Yo sueño con una combinación entre inteligencia artificial moderna, basada en conocimientos estadísticos y aprendizaje de datos masivos, y métodos, más bien de métodos de inteligencia artificial de los años 80, en los que se utilizaba mucho los sistemas de inferencia en base a reglas. Y en los sistemas de inferencia en base a reglas sí sabemos decir algunas cosas, sabemos decir si hay incoherencia en las reglas, hablar del punto de vista lógico, pero las estadísticas no sabemos qué decir sobre las estadísticas. Tal vez hay otro aspecto que podríamos abordar en la investigación en el uso de COC, que es dar garantías estadísticas, o sea, hacer cálculos estadísticos acerca de los datos, en base a los datos, hacer realmente los cálculos que verifican que las estadísticas están bien hechas en los programas. Pero realmente hay que recordar que no sé nada de inteligencia artificial. Gracias, sí. Y sí, desde luego, es una gran pregunta y una línea de investigación. J'ai encore Nayat et Amanda en même temps. Perdón, que era yo que no había cambiado el canal. Gracias, sí. Y de hecho, digamos, es una línea de investigación abierta en el área de inteligencia artificial, esto de la explicabilidad, o sea, el explainable AI. Y nosotros mismos trabajamos en esto, más en el aprendizaje causal, y en una combinación, como tú mencionabas, digamos, algo híbrido, en ese sentido, pero sí continúa siendo a día de hoy una línea de investigación abierta que todos estamos explorando, sobre todo cuando acercamos la inteligencia artificial a problemas de la industria y a problemas, digamos, de las empresas. Y una última pregunta con relación, digamos, a la aplicabilidad de también COC en las empresas. Si una empresa chilena quisiera experimentar con COC en un desarrollo, por ejemplo, ¿qué tipo de soporte puede esperar de la propia comunidad del consorcio COC? Alors, en fait, déjà, la communauté... En realidad, en primer lugar, la comunidad de usuarios de COC es muy... No está realmente compuesta por personas que son, digamos, aficionados y que tienen ganas de garantizar el éxito, digamos, cada vez mayor. Entonces, cuando hacen preguntas en los distintos foros en cuanto a COC, van a igual generalmente encontrar ayuda. Entonces, hay forma de preguntar cosas sobre Discord, sobre Stack Overflow. Y se pueden hacer preguntas de forma directa y la gente que va a responder son desarrolladores o bien usuarios muy avanzados que están, digamos, repartidos en todas partes, en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Holanda. Van a encontrar gente de todo el mundo que, digamos, que
les encanta la idea de que Coq sea un éxito industrial y que van a contribuir, van a ayudar a mucha gente y a cualquier persona que quiera hacer preguntas. Este es el primer punto. El segundo punto es que efectivamente hice un esfuerzo para armar un consorcio alrededor de Coq, y este consorcio dispone actualmente de 2 ingenieros cuya tarea principal es ayudar a los desarrolladores de Coq que vienen en general del medio académico, que son generalmente investigadores del INRIA o estudiantes de doctorado o postdoctorado, para ayudarles a hacer que Coq sea cada vez más utilizable en el medio industrial, para hacerlo más sólido en su aplicabilidad, ver los diferentes problemas de utilización que pueden haber y reducirlos. Estamos desarrollando un ambiente de desarrollo para trabajar con VS Code, entonces son este tipo de cosas que estos ingenieros del consorcio hacen, y el objetivo que esperaba con relación al consorcio es que los usuarios industriales, cada vez más numerosos de Coq, comprendan sin buscar un apoyo directo, es una ventaja que tengamos cada vez más ingenieros para, digamos, aumentar esta potencia industrial del sistema Coq. Es por eso que esta presentación la hago primero para decir que el objetivo del consorcio es realmente garantizar que el programa en sí sea de una calidad cada vez más cercana a las necesidades industriales, sin responder necesariamente a necesidades de apoyo directa de tal industrial. Ahora, si ustedes van en las páginas del sistema Coq, tenemos una página del consorcio en la que decimos explícitamente que podemos ofrecer a, digamos, empresas industriales que así lo deseen un contrato de apoyo, y por detrás de esta iniciativa entonces prometemos algunas horas de uso, algunas horas al año, o incluso algunos días a veces, de tiempo de estos ingenieros, digamos, dedicados al apoyo directo a los industriales que paguen, que contraten estos servicios. Entonces existe este contrato de apoyo, digamos, pero entonces si una empresa chilena se lanza en esta dirección, sí, habrá una pregunta, una respuesta. Mi objetivo es que el tiempo de los ingenieros que por ahora se dedican esencialmente a este paso a una escala industrial del programa Coq no se dedique, digamos, completamente a este tipo de servicio. Porque si pasan su tiempo haciendo, digamos, ofreciendo servicios en relación a contratos específicos, entonces no dedican este tiempo a la mejoría del programa para el conjunto de la comunidad. Y realmente es la mejoría del programa como tal que tenemos como objetivo para estos ingenieros entonces del consorcio. Ese es el objetivo del consorcio. Hay que ver que en mi sueño de la evolución, digo mi sueño, que espero que lo comparto con los otros desarrolladores de Coq. Finalmente, el objetivo es que las empresas puedan ofrecer servicios en relación a Coq, o sea, gente que sean especialistas, que trabajen en servicios informáticos y que podrían, digamos, ofrecer servicios de forma específica a empresas que así lo necesiten. Yo conozco gente, si necesitan, podemos ofrecer también este tipo de puesta en contacto con simplemente empresas o gente que tiene un manejo muy avanzado del sistema. Gracias, sí. Oye, agradecerte muchísimo tu participación, la magnífica masterclass, en nombre además de todos los participantes aquí chilenos, y tener, digamos, la oportunidad
de traerlos, digamos, de primera mano. En este caso, ahí, digamos, con todo este prestigio y tener, digamos, a Coq de la mano como uno de los principales contribuidores a Coq. Entonces, espero que a todos les haya servido la charla. Nosotros, o sea, porque alguien lo ha preguntado también en el chat, vamos a colocar, digamos, la charla, los vídeos de las charlas y de las anteriores, todas las vamos a divulgar en el canal de YouTube de INRIA Chile, y apropiadamente a través del sitio web y nuestras redes sociales van a recibir el enlace. Entonces, de nuevo, muchas gracias. No tengo, quiero antes de terminar, compartir, digamos, la próxima masterclass que vamos a tener el 15 de septiembre, que es la masterclass de Scikit-Learn, la caja de herramientas para el Machine Learning, que va a estar a cargo de Gael Barocuo. También por el mismo canal, vía Zoom, a las 11 de la mañana, el 15 de septiembre. Así que, bueno, pues esto, inscríbanse y nos vemos entonces en la clase de aquí a 2 semanas. De nuevo, Yves, muchas gracias por tu magnífica charla, por las preguntas, súper interesante. Y bueno, espero que nos podamos, que se hayan quedado con el buen gusto de Coq y que nos podamos ver, digamos, en el siguiente paso de los cursos de la INRIA Academy. Gracias a todos. Bon, Amanda, ça va? Non, c'était pas trop dur. J'ai essayé de faire un effort de ne pas utiliser des termes trop compliqués, mais Ciao. sur les tampons. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ok.